La fiesta de Corpus Christi nos atraviesa en estos días, hablar del tema, hoy particularmente, jueves, en el día en el que la Iglesia tradicionalmente celebra esta festividad tan importante, constitutiva. Para hablar del tema, doy vuelta el poliedro y me encuentro con el padre Julio Meredith. ¿Qué tal, padre Julio? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bien, muy bien, gracias a Dios. Bueno, decía, ¿no? Una fiesta que tradicionalmente la iglesia celebraba el jueves, este jueves, después de, algunos días después o después de la semana de de la De Santísima Pentecostés. Trinidad, claro, y después de la Santísimos Santísima, días, sí, sí, sí. exacto, Sí. después de Pentecostés y después de la Santísima Trinidad, el jueves siguiente tradicionalmente la iglesia celebra el Corpus Christi, hoy también una festividad que hemos trasladado al día domingo, pero qué lindo poder compartir la esencia de esta celebración, ¿no? La fiesta de la Eucaristía como presencia real para siempre de Cristo. Es tremendo, ¿no? Es Es la tremendo. presencia del Señor que yo le hablaba a mí a unos chicos que estaba ahí confesando y qué sé cuánto, y decía que se preparan para la primera comunión, pero jóvenes ya grandecitos, ¿no? Sí, Decía, pensar que, mira, el Dios que te está dando la vida en este momento, el Dios creador de todo, Él se hace un pedacito de pan así chiquito, mm, tan cercano, tan solidario que lo vas a poder comer, pero lo recibís a él realmente. claro. Y se emocionaban los chicos con esta expresión, ¿no? Eh, cómo se pone en nuestras manos, ¿no? Y Exacto. cómo se hace tan pequeño para que lo comamos, Exacto, ¿no? es Así, algo que coman, no nos coman, damos ¿no? cuenta, no nos damos cuenta por ahí en la vorágine cotidiana de que cuando vamos a comulgar es eso lo que pasa cada vez, una y otra vez. Y lo grandioso es que, por un lado, comunicamos con el Señor y bueno, y a su vez, Él nos ayuda a hacer comunidad. Exacto, No hay verdadera comunión si esa comunión no nos abre a los demás. Y nos exacto. hace de algún modo pedazo de pan a nosotros. Hay una canción que dice, quiero ser pan, quiero ser pan. Sí, Los chicos la cantan acá. Les encanta cantarla, nunca prestan atención bien lo que decía, pero dice, claro, quiero ser pan, ¿no? Y bueno, es eso, ¿eh? Él se hace pan para que nosotros seamos pan para los demás, ¿no? exacto. Eso es, eso es muy importante, me parece, porque es el signo de la comunión, de la comunidad, de la iglesia, ¿no? Sí. Exacto, exacto. Em, yo me acuerdo que el año pasado el Papa Francisco en la homilía del Corpus decía algo que me lo acuerdo porque me resonó mucho, porque es una tradición de las familias tan común, tan hogareña. Él decía, él hablaba del pan, ¿no? Del tema del pan y decía que el pan para las comunidades, para las personas, es tan importante para las familias, algunas costuras como la nuestra, ¿no? Si cuando se te cae el pan al piso, uno lo levanta y le da un besito, ¿no? Porque no podemos comprender o no podemos entender que el pan se caiga o que se desperdicie. Eh, por eso también es tan importante eso, ¿no? Que Cristo sea el pan, el alimento básico, el alimento que Básico, todos tienen. universal, universal. Claro, Es claro. eso. Por eso se queda para todos. Eso es lo que decían hace un rato, que repetían lo del Papa, todos, todos, todos. Sí, Bueno, tal pero eso cual. hay que vivirlo ahora, ¿no? Y interesante, le escuchaba decir cómo es estos días al arzobispo de Buenos Aires, Sí, pero también el obispo de acá decía más o menos lo mío. La procesión es interesante, ¿no? Es una manifestación pública, claro. pero en el clima actual de la sinodalidad, Mm, me parece que justo es lo lindo. Vamos caminando con Cristo. claro. Esto que Buenos Aires ha hecho desde hace muchos años, en la época de Jorge como arzobispo, ¿no es Sí. cierto? Esa época, ya desde entonces, se viene peregrinando con los grupos de juveniles. A mí me parece fantástico eso. Y acá es más o menos porque es distinta, las distancias acá son mucho más grandes, Claro. es más difícil la llegada, salvo las parroquias que están más céntricas. Entonces no es tan fácil la cuestión del acercamiento, así para ir todos juntos. Pero Buenos Aires tiene esa ventaja que está mucha gente muy reducido y Claro. entonces pueden ir, acercarse a hacer este camino. Y eso es lo bueno, ¿no? Porque nos invita a eso, la comunión, ¿no? A Exacto. compartir, ¿no? Ahí está lo más fuerte, ¿no? Sí, a Eh, veces pienso, perdón que lo interrumpa, padre, pero también Buenos Aires tiene una desventaja que es
el extremo individualismo y la mirada ombligocéntrica, en palabras de Francisco, de cada realidad, ¿no? Uno se mira a sí mismo y corre todo el día y bueno, yo hago lo que puedo, es es la frase, ¿no? Sí, Y por ahí en otras comunidades que es sí, verdad, tienen más lugar son más grandes, pero también son más unidas. Nosotros en la arquidiócesis, en algunos casos, digo, no en todos, pero tenemos este desafío. Somos muchos en un espacio pequeño, pero cada uno va por su cuenta y mm, tenemos que también nosotros esa responsabilidad de decir, tenemos que estar unidos porque esta fiesta nos une. sí. Sí, la tentación de la individualidad está siempre presente, Sí, en todos lados, en algunos más, en otros menos, pero sí. creo que esa tentación está en todos, ¿no? Ujú, Pero creo que, bueno, yendo al meollo, digamos, de esta fiesta, me sí, parece que la presencia de Cristo en el pan, en la Eucaristía, es una presencia que nos invita a la comunión, a unirnos. Es el mismo pan que todos compartimos, ¿no? Sin diferencias exacto. sociales, sin diferencias de estatus, es para todos, ¿no? Eh, y hasta el más pobre ahí tiene su lugar, sobre todo, ¿no es cierto? Claro, Es el pan de los pobres. Había una canción por el pan de los ángeles y pan de los pobres, el panis angelicus, se cantaba antiguamente en latín y era eso, ¿no? claro. Pan de los pobres canta, que creo que está tomado de un himno de Santo Tomás, me parece que ese día Ujú, lee. No, lo tengo en memoria así, pero no lo tengo muy fresco. Pero habla de eso, ¿no? Entonces, claro. los pobres significan todos. Todos, todos, Cuando claro. hablamos de pobres es todos, ¿no? Ujú, Entonces ahí está lo más profundo, me parece a mí, ¿no? Y sí, valorar la misa dominical o no dominical. Yo siempre a veces digo, pues hay gente que a veces los domingos no puede porque tiene un negocio, a veces cuántos salen. Yo digo, bueno, pero si podés andar una misa de semana, ¿no? claro, Por lo menos que tengas ese contacto al menos semanal con el claro, Señor, ¿no? claro. Eso es muy importante. En lugar de decir, no viniste el domingo, ya no puedes. No. Si hay misa en todas las parroquias, hay misa los domingos, es lo de todos los días, por todas partes. Entonces, aprovechar ese hecho, ¿no? Es lindo también ver en este tipo de comunidades como las nuestras, más barriales, donde la gente se acerca mucho, primero por los sacramentos como el bautismo, pero sobre todo también por los muertos, por los difuntos, Claro, cómo celebrar es decir, pedir por los difuntos en el marco eucarístico. ¿Y cómo ayuda eso para que mucha gente que muy de tanto en tanto claro. se acerca a la parroquia o a la capilla, eh, viva o reviva Ujú, esa comunión que quedó claro, allá lejos y que eso le hace mucho, mucho bien, muchísimo, claro, ¿no? claro. Sí, ¿Eh? sí, sí. Eh, Es, Inclusive a veces sí, encontramos gente grande que no hizo la primera comunión, porque vinieron del campo, en ese momento no tuvieron la oportunidad. Y entonces esas misas que se piden para los fieles difuntos, les ayuda, si uno charla un poquito más, conversa y no simplemente anota, que, claro, bueno, te querés acercar, ve, fíjate qué es esto, y descubren de claro. grandes, este, esto tan grandioso que es el Cristo, que es Dios, que es nuestro, que está con nosotros, que nos busca, que nos espera, que nos acompaña, ¿no es cierto? Eh, Nunca es tarde para Dios, no, no por importa el eso tiempo que pase. hay que aprovechar, yo creo, estos modos que tienen distintos aspectos del pueblo de Dios, a acercarse, ¿no? Hay gente que se acerca más por estos hechos, pero hay que aprovechar Claro, estos hechos para que descubran o redescubran lo que a lo mejor quedó haya olvidado en la niñez, ¿no? Que es la sí. comunión con el cuerpo de Cristo. Claro, y es bueno, y en sintonía, estas fiestas tan importantes, no sé, digo, la fiesta del Corpus Christi, o mismo el Domingo de Ramos, o el Mm. Domingo de Pascua, la peregrinación a Luján, Sí. son momentos tan importantes también que Mm. convocan a personas que por ahí hace mucho que Mm. no se acercan y se sienten tocados especialmente por esa manifestación, digo, Sí, pensándolo en la peregrinación, ¿no? sí, 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 Y se producen tantos reencuentros sí, sí, en sí. ese marco, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, el hecho mismo de ir caminando o hacer las procesiones, manifestaciones, como decían hace un rato ustedes, comentaban de los distintos grupos de chicos que van Sí, viniendo sí, sí, de la Plaza Constitución, todo eso, al ver pasar y manifestaciones de jóvenes, eso impacta muchísimo. ¿Ah? sí. Acá nos hemos hecho algunas veces para la Pascua Joven, que le llaman,
y hacen viacrucis por la noche por las calles, claro, y la gente queda impactada, abre y dice, ¿qué pasa? Porque es novedoso, y gracias a Dios hay muchos jóvenes que descubren hoy a Cristo vivo y a Cristo compañero, a Cristo joven, y se unen a la iglesia. Entonces me parece que esto es muy, muy rico en ese sí, aspecto, ¿no? ¿Mm? totalmente. Sí, sí, Cristo, una presencia real que no nos abandona nunca, ¿no? Que siempre está con nosotros, sobre todo en los momentos más difíciles, que nos espera, como decía Padre recién, porque siempre hay tiempo para sí, que volvamos. Y vuelvo a lo que usted decía al principio, hasta tal punto de hacerse pequeñito. sí, Y tan frágil, porque además la hostia sí, es tan frágil que se rompe, que puede perderse, que puede romperse, y sin embargo, y que sí. cabe en nuestras manos y que es el alimento de vida. Y algo que he visto también, seguramente en Buenos Aires debe ser también igual, pero por acá se ve mucho, Sí, es en los jóvenes, sobre todo, un deseo de hacer la adoración del Santísimo Sacramento. Adoraciones sí. cantadas, Lindo, interesante, ¿no? hermoso, sí, 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 yo he participado de algunas y realmente oran cantando, ¿no? Y se hacen silencio y piden en ellos que hagan, que den una adoración, ¿no? Entonces, claro, eh, es una manera de descubrir o fortificar la amistad con la presencia real de Jesús en la Eucaristía, ¿no? Esto me exactamente, llama muchísimo la atención, porque es una cosa realmente nueva que surgió así, se fue contagiando, contagiando, y aquí por lo menos lo piden continuamente y lo hacen muy bien, ¿no? exacto. Yo participé de algunas, me escondo ahí por ahí para escucho poquito, y es muy bueno, muy Es muy bueno. lindo, realmente. Es una muy buena oportunidad también Sí, es para una hora de encontrarnos. oración, una hora de Sí. oración, adoración, eh, sin quizás sin tantos cánones como antiguamente quizás había, Ujú. eso es mucho más libre. Pero lo importante es que hablan con el Señor, que se Exacto, encuentran entre ellos, que exacto. pacifican sus ánimos, que llaman al buen espíritu y echan al mal espíritu, porque es así. Entonces, eso hace muchísimo bien, yo creo, ¿eh? Sí. Yo creo que sí. Bueno, ojalá que podamos en este tiempo multiplicar todas estas expresiones y podamos encontrarnos con la sencillez, pero a la vez, como decía usted, padre, al principio, esta situación tremenda, ¿no? De entender que Cristo vivo está ahí para nosotros Es el cada misterio domingo, ¿no? Sí, de lo humana, el humanamiento, como decía, el humanismo de Jesús, ¿no? El exacto, cura Brochero decía, Jesús humanó, y su humana hasta se exacto. hace un pedazo. Casualmente tiene el cura una homilía de su época que está escrita, lo poco que quedó de ese tipo de escritos de Sí, Brochero, y dice, Jesús se humanó en ese pedazo de pan, ahí, en esa, exacto. habla de la Eucaristía, ¿no? Palabra tremenda también, humano, Sí, me sí. encanta. Y sí, Bueno, igual que nosotros. Sí, exacto, sí. exacto. Padre, le deseo felicidades en el corpus, un buen corpus también para vivir con la comunidad y nos encontramos la próxima. Bueno, igualmente para ustedes, Gaby, hasta cualquier momento, Un ¿eh? abrazo. Adiós.